Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 5 años decidí hacer parte de mi sabático, el sabático que hacemos los padres cada 10 años, cada 15. Yo tenía como 20 años que no me detenía para hacer un alto y renovarnos en el espíritu, renovarnos en el caminar de la vida y hacer la pregunta esencial que uno se hace. Dicen que hay diferentes etapas en el ser humano, que hay la niñez, la adolescencia, la juventud, después viene la edad adulta, y después pues uno va creciendo, y a medida que va creciendo va experimentando cosas diferentes, diversas, distintas. Pero también se nos dicen que a nivel emocional vienen diferentes tipos de crisis, tanto físicas. Ya sabemos que en la mujer hay la menopausia, que cuando ya ahorita hacen algo, un cambio, es que tiene la menopausia. Bueno, la hacen como chiste, ¿no? Que yo no sé qué me pasa, cuando uno no entiende a la persona. Y en el hombre, andropausia. Y a veces hay cambios que en el emocionalmente y psicológicamente y espiritualmente, ¿sí? Que nos hacemos preguntas. A veces llega también a una edad, el hombre a los 40, la crisis de los 40, luego viene la de la mediana edad, 50, y luego de la etapa adulta. Y si uno no tiene bien claro, desde el inicio, claro esas preguntas, o dándole respuesta a las preguntas que uno surge de la existencia de la vida, pues se nos pasa toda la vida en crisis. Les decía, yo me fui hace 5 años a hacer un camino, una peregrinación, que era un camino de físico, caminar toda España, todo el norte de España, desde Francia hasta España, le llaman el Camino de Santiago. Y era precisamente para hacerme yo las preguntas que siempre me las hicieron desde chiquito, desde que estaba en la formación.
cuando yo decidí este camino misionero, cuando sentí el llamado de Jesús, esa invitación. Y hay la primera pregunta que me recuerdo que se hacía en el camino, y tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? Es una pregunta esencial. ¿Quién eres? No sé si ustedes se preguntan, muchos podemos decir, yo soy Jorge, yo pues soy sacerdote, misionero, pero ¿quién eres realmente? ¿Quién eres? Es buscar la profundidad de tu ser, de tu esencia. De precisamente hoy lo que la segunda lectura San Pablo nos dice, somos templo del Espíritu Santo. Eres hijo, hija de Dios. Eres criado a imagen y semejanza de Dios. No sé si nosotros hemos profundizado en eso, porque muchas veces entramos en crisis por mi figura física, porque si estoy gordo, porque si estoy flaco, porque si soy blanco, porque si soy moreno, que ya no digas negro, que di blanco, que se ofenden. Y todo viene por una crisis de identidad y una pregunta esencial: ¿quién soy? Que no profundizamos realmente nuestra esencia de decir, yo soy un ser amado por Dios. Dios me hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen de semejanza de Dios? Dios me dio su Espíritu, el Espíritu Santo, que nos hizo diferente a todo lo creado, a los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias salvajes, a los árboles, a la naturaleza, que son seres creados, que estamos en armonía en un mundo, pero Dios nos hizo a su imagen. Seres espirituales, algo hermoso. Dice un salmo poquito inferior a los ángeles: nos llenaste de gloria y dignidad. Y la gloria más grande es que el mismo Dios se hace hombre como nosotros. ¡Qué hermoso! Pero a veces no nos damos cuenta de ese regalo tan bello. Pero bueno, esta es una pregunta esencial que nos tenemos que hacer. ¿Quién soy? Descubrirnos. ¿Sí? Hay otra pregunta que dice, pero ¿para qué Dios me dio la vida? Y yo siempre les digo, ¿por qué tenemos la existencia? ¿Qué es lo que quiere Dios al regalarnos la vida? ¿Por qué nos estamos cubriendo? ¿Por qué nos estamos protegiendo? Porque Dios quiere el bienestar del ser humano. Dios no quiere la muerte. Dios quiere la vida para que seamos felices, que tengamos paz, plenitud en nuestro ser. Pero ahí hay que descubrir qué lo quita la paz, qué te quita esa serenidad en nuestra vida. Y es precisamente el pecado que hoy también San Pablo nos muestra y dice, no te dañes a ti mismo, recuérdate, eres templo del Espíritu de Dios. Pero hay muchos que dicen, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera. Hoy nos dice San Pablo, no, alguien ya pagó un precio muy elevado, un precio muy, muy alto por ti. Nosotros pertenecemos ¿a quién? A Dios. Jesús dio la vida por nosotros, por nuestra salvación, y quiere la salvación del ser humano. ¿Y qué significa? Que quiere tu felicidad, quiere tu gozo, que no dejes que el egoísmo, el miedo, la indiferencia, las dudas, las crisis destruyan tu existencia, lo más hermoso, lo más bello. Pero a veces vivimos en dificultad en el mundo porque le dejamos entrar al egoísmo. Lo que les decía al inicio de la misa, le dejas entrar pues al ego, al querer que yo quiero controlar los demás, que yo nomás tengo la razón. Y se nos olvida la humildad, la sencillez, el camino que Jesús nos enseña para encontrar realmente el camino que te lleva a la plenitud a la vida. Hoy la palabra de Dios nos trae otra pregunta esencial, que yo también en el camino me lo hacía y me lo hacían. Y me dicen, ¿a dónde vas? Yo decía, pues sí, voy a Santiago, pero ¿para qué vas allá? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos? No sé si ustedes se han preguntado, ¿hacia dónde yo voy en mi vida? ¿Qué dirección yo estoy tomando? ¿Qué rumbo voy dirigiendo mi caminar en mi vida? Así como cuando nos subimos a un auto, ahorita le ponemos el GPS, el GPS, y nos dice, llévame a tal lugar. Y ya te dirige, te lleva, pues ya por lo menos sabes. Pero en tu vida, que dices, ¿a dónde voy yo en mi vocación, en mi llamado de ser feliz? ¿Qué camino, qué rumbo estoy tomando? ¿Qué dirección estoy tomando yo en mi vida para llegar a ese objetivo, a esa meta que Dios quiere, que es la felicidad, que es la armonía, que es
la salvación del ser humano. ¿Qué significa salvación? Cuando tú estás salvo, pues es sentirte en paz, ¿o no? ¿Qué dice? ¿Qué busco? El paraíso. Pues me siento como en el paraíso. El paraíso no es un sitio, es un estado emocional de vida, que digo, wow, puedo estar en el desierto y puedo estar, dices, qué paraíso tan hermoso, viendo las estrellas, o estar en la montaña con la nieve, o en la playa, o estar en, no sé, el lugar donde haya la paz y la serenidad, y estar con nuestro Creador, con nuestro Dios. Hoy la palabra de Dios nos invita a estar atentos, a saber a dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. A mí me decían, ¿hacia dónde vas? Y esa fue mi pregunta 33 días, ¿a dónde voy con mi llamado que Dios me hace? Hoy vemos que Juan el Bautista pues va hasta con sus discípulos, dice, pasa a Jesús y hace un comentario. No es un comentario que a dos personas se les quedó grabado. Dice, aquí va, este es el Cordero, ¿de quién? De Dios. Este es el Cordero de Dios. Dos discípulos que estaban ahí de Juan, porque Juan sabían que tenía una misión, decirle a la gente, vamos a prepararle el camino al Mesías, vamos a preparar el camino a que Dios entre en nuestra vida, vamos a preparar, ¿cómo? Pues cambiando de vida. Juan era respetado en esas comunidades, pero cuando descubren estos discípulos ese comentario, profundizan y dicen, este es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Pues vamos a buscar el Cordero. Si es el Cordero de Dios, es lo que decimos en la Eucaristía. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Jesús. Hoy lo dice Juan. Dice, este es el Cordero. Este es el Mesías. Este es el que tenemos que enfocarnos y dirigirnos en nuestra vida. Estos dos pusieron atención, lo siguen y ¿qué le dicen? Jesús se da cuenta y hace una pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? Es precisamente hoy ustedes vienen a la Eucaristía el domingo. Los que están allá en los canales de televisión están ahí sentados escuchando la Eucaristía, la palabra de Dios. Y hay esta pregunta que Jesús te hace o nos hace a todos, me la hace a mí y me dice, ¿qué buscas? ¿Qué estamos buscando nosotros? Esta es una pregunta esencial en nuestra vida. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas al venir hoy a la Eucaristía? Aquí estos discípulos, quien se encuentra precisamente el hermano de Simón, Andrés, ¿qué dice? Dice, pues estoy buscando al Cordero de Dios, porque ya escuchó. Ustedes han escuchado que aquí está Jesús en la Eucaristía presente. Pero otra vez Jesús nos hace esa pregunta. ¿A quién buscas? Aquí hay otra pregunta que hacen estos discípulos. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás tú, Jesús? No sé si ustedes le han hecho esa pregunta. ¿Dónde está Jesús? Y aquí hay una respuesta concreta que te dice Jesús, ven y lo verás. Ven y lo verás. Muchas veces nosotros queremos la respuesta rápida, queremos la respuesta así inmediata. Ah, mira, estoy aquí. ¿Dónde está Jesús? Jesús te dice, ven a mi encuentro. Cuando venimos a la Eucaristía es precisamente, es el Jesús que te dice, yo estoy aquí contigo. Me hago un poco de pan, un poco de vino para hacerme comunión contigo, para que tú descubras esa parte divina tanto en ti, que eres hecho imagen y semejanza mía, de Dios. Descubre, al ir al Santísimo, presentarte enfrente del Señor y orar, es ven para que veas dónde habita el Señor, y el Señor te va a dar muchas respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que nos da Jesús constantemente? ¿Dónde habita Jesús? Aquí estos dos lo siguieron, fueron a ver y al final llegaron a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Él es el Mesías. Allí no dice dónde fueron, pues quizás donde Jesús predicaba, quizás Jesús fue con los pobres, quizás Jesús sanó, Jesús predicó. Y ellos se convencieron totalmente, hemos encontrado al Mesías. Y aquí es esta pregunta a ustedes, ¿han encontrado a Jesús? ¿Lo has encontrado dónde? Jesús te hace la propuesta precisamente, dice,
Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estaba en la cárcel y me visitaste. Estaba enfermo y me visitaste. Allí en el encuentro de los demás, en el encuentro del pobre, en el encuentro del enfermo. Esta semana vimos cómo Jesús se acerca al leproso, lo toca. Es Jesús que perdona los pecados, aquel paralítico que le paraliza, pues no sé qué pecado te paraliza tu vida, pero lo descubre, va al encuentro de Jesús. Y cuando uno va al encuentro de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Cosas maravillosas en tu vida, porque Dios lo que quiere es la felicidad tuya, que te descubras todos tus talentos, tus regalos, los dones, las cosas bellas y hermosas, que también pues descubramos pues nuestras limitaciones, nuestros defectos de carácter, aquello que no nos deja crecer, lo que no nos deja avanzar. Yo me recuerdo en ese camino a Santiago, iba caminando todos los días y había días lluviosos, había días soleados, y a veces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo ya sé mi trabajo, pero era un recordarme constantemente que llevaba muchas cosas a veces en mi vida cargando, preocupaciones del trabajo, de la familia, de la enfermedad, de tantas cosas, y que te dice el Señor, enfócate cada día tiene algo maravilloso, cada día tiene algo especial, descubre. Y yo iba como un padre incógnito, porque no le decía a la gente quién era. O sea, yo no les dije, soy un sacerdote que vengo a caminar acá. Les decía, soy un peregrino en la vida como tú y como los demás. Vengo a encontrar ese sentido de mi trabajo diario. Me recuerdo cuando iba enfrente de la Eucaristía, porque decidí sentarme allá y escuchar la misa. A veces decía, me quería levantar y le decía al Padre, dígales esto a la gente. Pero dije, no, ahora me toca escuchar, tener humildad, sencillez, para descubrir la misión. Nuevamente que Dios me llama, que Dios nos llama constantemente a renovarnos. Descubre tu misión. Esta es la invitación que Dios nos dice, ven y lo verás, ven y camina. El camino no es fácil, pero vas a descubrir algo hermoso, algo precioso, algo que te va a transformar tu vida y que vas a encontrar por realmente la felicidad. Esa felicidad que cuando tú encuentras a Jesús, cuando tú te encuentras con Él, cuando tú descubres a Jesús en los pobres, en tu ministerio, en tu trabajo, en la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Te transforma tu vida. Es como dice San Pablo, pues ya soy un loco, pero por el amor de Dios. A mí me decían, Padre, ¿cómo voy a ir a África si hay la malaria? Ya se mueren los padres. Pues por amor de Dios uno da todo. Porque una vez que te encuentras con el Maestro es el que te enseña cómo lidiar con cada día, con cada obstáculo, con cada situación. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Y aquí es preguntarnos, ¿qué es lo que me impide ir a caminar? ¿Qué es lo que me impide ir al encuentro de Jesús? No lo vas a encontrar, Él te invita. Ven y lo verás. Nadie va a hacer el camino por ti. Nadie va a hacer ese proceso por ti. ¿Quién lo va a hacer? Tú. Pero tienes que tener una actitud de humildad. ¿Y cómo se obtiene esa actitud humilde y sencilla de descubrir ese llamado que Dios te da? Una recomendación que les doy es la oración. La oración es el diálogo que les dije al inicio del año, el primer día del año. Háganse un propósito, 10 minutitos. Encuéntrate con Jesús en tu oración, en tu casa, en tu rinconcito, en tu jardín. Habla con Jesús para descubrir esas palabras existenciales de tu ser. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo yo en mi vida? Si yo no sé, pues no voy a saber llevar a mis hijos, a mi familia, a mi comunidad, a un pueblo. ¿Cómo voy a llevar a un pueblo si yo no sé hacia dónde voy o qué es lo que quiero? Jesús te invita, ven, y lo vas a descubrir. Y cuando lo descubres, vas a descubrir pues el sentido de vivir con ganas todos los días. Esa alegría que es lo que hace del hermano de Pedro, Andrés, que le dice, Simón, ven, he encontrado realmente aquel por lo que estamos esperando, al Mesías. Fíjense qué bonito es cuando uno encuentra el sentido de la vida, cuando uno encuentra la misión de su vida.
no se la queda él solito, no se vuelve egoísta. ¿Qué es lo que hace? Compartir. Voy y la llevo, la alegría del evangelio, la alegría de llevar la buena noticia. Y le dice a su hermano, ven. ¿Y qué es lo que hace el hermano de Andrés, que se llama Simón, que ya después lo conocemos quién va a ser? Simón. Simón, cuando vio la emoción de su hermano, yo creo dijo, ¿qué le pasa? Se transformó mi hermano, ¿qué ocurre? Que también toma la iniciativa de ¿qué? De ir a ver, no se queda nada más con escuchar, va al encuentro de Jesús. Jesús lo mira y ¿qué le dice Jesús? Tú eres Pedro. Le cambia el nombre, Cefas, Kefas, que significa roca. Allí ya le puso un nombre, el significado a tu nombre. Por eso es bien bonito buscar ese signo. Yo a veces le digo a la gente, ¿qué significa tu nombre? ¿Qué nombre tú quieres elegir en tu vida para que te le dé sentido? Ya más tarde vamos a entender por qué Jesús le puso Kefas o Pedro. Y sabemos por qué es aquel que eligió Jesús para ser el líder de los 12 seguidores, los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. La iglesia de llevar el evangelio, la buena noticia, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pues hermanos, hermanas, que hoy podamos concluir en este día este evangelio como la primera lectura de Samuel, del libro de Samuel. Que podamos decir como el salmista el día de hoy, que podamos responder y decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Quieres descubrir la felicidad en tu vida? ¿Quieres descubrir esa plenitud en tu ser? ¿Quieres descubrir qué es lo que Dios quiere? Tienes que tener una actitud humilde ante el Señor, como la Virgen María, que dice, he aquí la esclava del Señor. Hoy el salmista nos dice, aquí estoy, Señor, para hacer mi voluntad. Samuel tiene que caminar, ir 3 veces para distinguir esa voz de Dios. Él va con su maestro Samuel y le dice, pues me has llamado, maestro, me has llamado. Y dice, no, me has llamado 3 veces. Al final entendió el maestro que le dice, ¿sabes qué? Vete a acostar, le dice Elí a Samuel, cuando entiende que ese llamado es de Dios. Igualmente nosotros necesitamos un guía espiritual, alguien que nos ayude a descubrir que Dios me está llamando, porque también hay muchas voces que nos pueden interrumpir nuestro caminar, que nos pueden confundir el camino de la plenitud y de la vida, y tenemos que estar atentos. Por eso el discernimiento es la oración para distinguir que es Dios que me está haciendo ese llamado a la plenitud, a la vida. Tengo que tener a ese guía espiritual que me diga, claro, este es Dios que te está indicando el camino. Sí, que te va a decir que no es fácil, que es difícil, pero te va a llevar a la felicidad, a la plenitud. Pues que este llamado que Dios nos hace hoy, nosotros podamos responder como Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así sea. Amén.